Buen día amigos de Venezuela que nos siguen en la señal de Global TV 65.com. También a los amigos de Aycaracha y Tugarapo.com que llevan el audio del programa. También estamos en Periscope. Y por supuesto las compañías de cable que llevan a sus hogares la programación de Global TV y el canal abierto de Global TV 65. También en el canal YouTube de Rojas y Arenas usted puede ver el programa en diferido y también en la página de derarenas.com también puede seguir en diferido el programa. Y los amigos de Telered TV en el oriente del país que también están con nosotros siempre pendientes, llevándole a ustedes lo mejor de la programación de las televisoras nacionales y su propia producción en Oriente. Telered TV es una gran opción para que usted esté informado y bien informado, porque ellos hacen buena televisión para que usted esté siempre con lo mejor. Telered TV en el oriente del país. Este ha sido un fin de semana, bueno, el fin de semana de nosotros comienza los miércoles, claro. El de los funcionarios públicos, ¿no? Sí, del funcionario público, pero yo soy un funcionario público. Yo me adscribí a funcionario público y entonces disfruto mis semanas. Yo, como todo buen funcionario público, yo me voy de mi trabajo el martes al mediodía. A las 12. Y no regreso, ¿no? No regreso sino hasta el lunes al mediodía. Que uno, empleado público, compañero, empleado público. Pero no era eso que me quería referir, sino que el señor Pérez Abad, que se supone que cuando Maduro lo nombra para quitarle de la chaqueta, todo el mundo dijo, bueno, Pérez Abad, él escribe unos artículos en el Universal con cierta frecuencia y dice saber de economía, lo que quiere decir, y además él coordinaba alguna cosa llamada Fede Industria, donde uno hubo elección, porque desde que yo vine al mundo, Pérez Abad era presidente de Fede Industria y sigue siéndolo. Tiene bastante tiempo allí. Tiene muchos años, sí. Pero la gente de Fede Industria nunca le pide un revocatorio a él, porque él es solo. Pues bien, él anunció que iba a darnos una lista de nuevos precios y tal. No, la verdad es que la lista nunca apareció por ningún lado. Hay una lista en las redes, no sé. Sí, pero la lista uno no sabe, pero la lista no sé si es oficial o no es oficial. Él no la anunció. Lo cierto del caso es que yo fui, por ejemplo, el día sábado, a buscar unos churrasquitos de lomo de aguja y me habían dicho, yo lo estaba comprando en 3.200. Cuando llegué, me dijeron, yo los pido como siempre, un churrasquito. Y entonces me dicen, no, mire, esos churrasquitos de lomo de aguja ya no le cuestan a usted 3.500. Se lo voy a decir para que no se ponga bravo. Son 6.000 bolívares. 6.000 bolívares. 6 churrasquitos. Finitos. No, también, a 1.000 bolívares cada uno. Ok. Y pedí unos chorizos carupaneros que tenían medio kilo, que antes tenían 5 chorizos y tenía un precio de 1.100. Ayer ese día pedí y me dijeron que sí es verdad, sí los tenemos, pero ahora el kilo está en 4.800. Lo que quiere decir que el medio kilo, entonces yo le dije, pero esto no lo anunció Pérez Abad, pero nosotros vendemos según nos traen, porque nosotros somos distribuidores a nivel de consumidor y si nos los traen más caros, ¿qué podemos hacer nosotros? Y es verdad, porque las vacas se están acabando, porque las vacas se las están llevando los guerrilleros colombianos, como ya la FARC están levantando campamentos, se están llevando casi toda la riqueza agrícola del sur del lago, y se lo llevan, y de acá de Perijá y la Villa se lo están llevando para Colombia. Incluso la propia Guardia Nacional rescató ya a 10 kilómetros de la frontera una cantidad grande de animales. Bueno, nosotros entre tanto seguimos esperando a ver si Dios quiere que alguien se dé cuenta que el país se está desmoronando y toma las medidas correspondientes en el sentido de arreglar. Fíjate que hasta el propio Cliver Alcaraz Cordones, que todo el mundo reconoció como un hombre vinculado al comandante Chávez. Él dice que Maduro dice que él se está quejando mucho y se queja como se quejan todos los venezolanos, porque el general debe tener familia, ¿no? El general Cliver Alcaraz Cordones tiene familia y sabe que este país no está para nada. Y cuando tú lees por allí que los chinos, que son los que avalan financieramente al gobierno venezolano, se empiezan a marchar y abandonan proyectos tan serios como
el ferrocarril Tinaco-Anaco, que iba a ser una cosa del otro mundo, un tren bala, y todo el mundo decía, bueno, buenísimo para llevar carga y no sé qué cosa, y pasajeros. Bueno, lo cierto del caso es que eso también lo abandonaron los chinos como muchas otras cosas. Y cuando uno ve que el presidente de la República hace tiempo atrás envió para Qatar y envió para otros sitios a unas personas buscando que le trajeran un dinerillo, resulta que nadie nos quiere prestar y el presidente dice que son los Estados Unidos los que impiden que le presten dinero a Venezuela, pero la gente no le presta a Venezuela porque Venezuela lo que tiene para pagar es petróleo y el precio del petróleo está muy deprimido y nadie quiere meter dinero en saco roto. Además, también primero preguntan, ¿y la plata que ustedes recibieron durante años, que fue una cantidad billonaria, que les entró por el petróleo, ¿dónde está? Oye. Bueno, ahí un tipo le dijo, si ustedes me dicen dónde está la plata, nosotros le prestamos dinero, pero tiene que decir dónde está. Pero ellos dicen que no, que dicen que la metieron en un cochinito. Bueno, yo creo que a quienes toca romper cochinitos es a ellos. Ayer el país tiene un artículo de Moisés Naín y Francisco Toro, ¿se llama? No sé si yo lo leí, claro, lo leí. Bueno, el que se aproxime por lo menos a ese artículo, el que lee ese artículo, que es un excelente diagnóstico que hacen esos, tanto Naín como Toro, en ese artículo sobre lo que es Venezuela hoy en día, uno se queda asombrado de... tenemos una economía de la penuria hoy en día. Sí, chicos, es una cosa impresionante, con datos, Hubo dos cosas que me impresionaron de ese artículo, y te advierto, yo leí ese artículo ayer, muy temprano en la mañana. ¿Te deprimiste? Mira, estaba en mi casa, había preparado un café, y por desgracia quise ver el análisis que hacían los comentaristas y analistas de fútbol del país con respecto al triunfo del Barcelona. Y cuando estoy en esa cuestión, casi que iba a... Bueno, casi que los comentaristas del país iban a decir que el Barcelona había ganado, pero que la Copa se la iban a entregar al Real Madrid. Pero bueno, dejemos eso de lado. Entonces, ocurre que leo, me consigo con el artículo de Moisés Naín y cuenta una historia que ya nosotros conocíamos, pero no como la de Carlos, el que tiene la fábrica. Es una buena fábrica. Lo que pasa es que a Naín le faltan datos ahí. Es una buena fábrica. El caso de Carlos. El empresario. Es una buena fábrica con algunos adelantos tecnológicos. ¿De acuerdo? Que la hace en serie, tenía como 70 a 80 trabajadores, ¿ok? Entonces, como son cosas en Venezuela, él relata, y es verdad, que en el contrato colectivo dice que tiene que haber papel higiénico, en los baños siempre. Y entonces los tipos amenazaban con que o ponía papel higiénico paraban la fábrica. Tú sabes que esos son pedidos que se hacen, incluso esta es una de las pocas empresas que podía exportar, porque ellos se adelantaron un poco a la cuestión tecnológica y tenían capacidades e incluso formación de personal para lograr mejorar productividad y cosas de eso. El hombre y sus socios agobiados se vieron en la obligación de comprar papel. Pues el papel se lo llevaba a la gente, los trabajadores. Porque lo tenían en su casa. Porque no tenían, se lo llevaron. Entonces resulta que después se descubre que detrás del negocio, de la cuestión esta del sindicato, hay un poco de gente que, habiendo sido competidores de ellos y desplazados, querían ponerle la mano a la empresa, en combinación con algunos tipos vestidos de verde, que no se sabe si vestían de verde porque era el uniforme de la empresa de ellos o por otra cosa. Pues bien, comienzan a los trabajadores a apoyar. Entonces resulta que el hombre Carlos, que es ese no es el nombre de él viene y compra una cantidad grande de papel para entonces no tener problemas. No tenían 8 horas que habían descargado el camión cuando llegó un organismo de inteligencia y lo acusan de acaparamiento. Entonces el tipo les muestra, no chicos, yo no estoy acaparando, yo lo que estoy es en esto, mira, yo lo que estoy es en esto, por esto y esto y esto. No, estás acaparando, tenés papel acaparado, eso se te va a quitar y te vamos a quitar la fábrica también porque esa fábrica, pero sí, yo tengo aquí mis impuestos y yo produzco, y yo tal, yo cual, no, nada de eso. Al final el hombre, aconsejado por su abogado y por algunos amigos, le dijeron, arregla eso. Entonces cuando se descubre
que detrás de la trama están unos tipos que se quieren quedar con la empresa. Y además... ¿Lo mete preso? No lo metieron preso, sino que él logró suavizar un poco la presión y el celo de los policías, entregándoles algo a cambio. Los tipos se fueron contentos, pero el hombre quedó con dificultades, porque el sindicato sigue allí y lo más seguro es que ya cuando Moisés escribió el artículo ya hay problemas. Aquí en Maracaibo también una empresa necesitaba papel higiénico. Entonces, como ellos son una empresa local, pero que es local, pero tiene ramificaciones nacionales, tenían problemas con el papel higiénico y se lo traen en unos camiones. En los camiones viene para tal, entonces le dicen, ¿qué es esto? No, si ustedes no venden papel higiénico. No, pero es que nosotros no. Ustedes no tenían por qué comprar 40 bultos, no sé qué cosa de papel higiénico, si ustedes no gastan, es medio bulto cada 6 meses. ¿Cómo? A eso sí los acusaron de acaparadores y le quitaron todo, el papel, y fueron a quitarle. Y ahí, por supuesto, también funcionó la extorsión y le dieron más dinerito. Pues es que este es un negocio. Todo aquí lo están convirtiendo en un gran negocio. Incluso el de las medicinas. Hay gente que tiene farmacia, y esto lo digo con responsabilidad, que tiene farmacia y va y lleva las medicinas al malecón, allá a Las Pulgas. Hay gente en la farmacia que es gente seria, honesta, trabajadora, venezolana, pero hay unos que están sacando las medicinas y las venden en el mercado negro. Bueno, y fíjate cómo se ha ido instalando la corrupción casi como un régimen político. Y, claro, la gente siempre asume que la corrupción tiene que ver directamente con hacerse de dineros de la República, que no son dineros propios y que terminan siendo privatizados por las vías más irregulares. Pero por supuesto, la corrupción va mucho más allá, porque la corrupción no significa simplemente quedarse con el dinero de la República. La corrupción también tiene otras aristas, muchas otras aristas. Por ejemplo, lo que hace algunas instancias del poder público que distorsionan resultados políticos es corrupción. Bueno, hoy Cabello defiende su derecho de pasar factura a firmantes revocatorios. Es decir, él asume, dice, que estamos en el derecho de saber quiénes son, nombres y apellidos, dónde están esas personas, para saber quién se opone formalmente al gobierno y no quiere que Maduro siga. Es decir, que el Estado asume un carácter policial, quiere saber quiénes son los que se oponen al gobierno. Bueno, el 83% del país en este momento. El 83% del país. Sí, pero lo que llama la atención es que, efectivamente, lo que llama la atención es que ya hasta se perdió el pudor. Claro, se perdió la forma. Sí. No, queremos saber quiénes son, y si son aquí los votamos del trabajo, y si son empresarios no le damos dólares. Oye, yo no sé qué nombre ponerle a esto, Diosdado, pero esto que tú dices que es democracia, y el presidente dice que tiene un discurso para el amor y la paz y la reconciliación, no parece. No, pero fíjate tú, no es tanto, es que no estamos hablando de la reconciliación, estamos hablando de una cosa mucho más delicada. Diosdado cree que el país es de ellos. Diosdado cree que el país es de ellos y como el país es de ellos, tienen que saber quién se opone a ellos. Es decir, no importa que la gente quiera salir de Maduro porque esté equivocado, no, es que no puede, aquí nadie puede estar contra nosotros. Aquí nadie puede estar contra nosotros, entonces si no puede estar... Sí, entonces lo que le está diciendo aquí no va a haber más elecciones. Aquí el que vote, ya una vez dijeron que ellos sabían quiénes habían votado. Y eso no es verdad. Y eso no era verdad. Y ahora andan con lo mismo, porque el problema es que el asunto está en que el gobierno cada día nos envía más señales. El gobierno de Maduro y Diosdado Cabello nos envía más señales de que están tan temerosos de que pueden perder. El titular de Panorama de hoy, aquí lo tenemos, póngame ahí el titular de Panorama, que vamos a buscar la prensa hoy. Aquí está. Maduro no va a salir, aquí no habrá referéndum. O sea, Maduro no va a salir, aquí no habrá referéndum. Pero el referéndum está contemplado en la Constitución Nacional. ¿Sí o no? Sí. Y quien lo incorpora es el presidente Chávez. Maduro no va a salir aquí y aquí no habrá referéndum. Si aquí no, nosotros somos los que mandamos. Y miren esto. Aquí tenemos el otro. La única manera de que cierren la Asamblea Nacional es con un golpe. Entonces, vemos dos posiciones encontradas demasiado fuertes que nos llevan a una situación delicada,
que se agrava cuando dice Cabello defiende su derecho de pasar factura a firmantes de revocatorio. Pero bueno, entonces, ¿de qué se trata todo esto? ¿De qué se trata todo esto? Esto es un gobierno que se atrincheró en el gobierno con el único poder que tiene, que es el de la Fuerza Armada, que por cierto, el general Cliver Alcalá, excomandante de la Redia en Guayana y hombre de confianza del expresidente Hugo Chávez, reapareció ayer ante la opinión pública y dijo que los responsables reales de la denominada guerra económica están en el seno del gobierno. Lo está diciendo Alcalá Cordones, insospechado de ser un hombre de oposición. Oye, chicos, ¿no van a oír a Alcalá Cordones? No van a oír a Alcalá Cordones, está en Panorama de hoy. En la página actualidad, en la página 13 del periódico, consigue usted lo que dice Y yo te digo una cosa, este anuncio de Cabello es terrible. Este anuncio de Cabello es terrorismo. Claro, claro. ¿Por qué? Bueno, porque está presionando, a los firmantes de carácter seguro, le está metiendo miedo a la gente. Sí, claro. Le está metiendo a la gente. La gente yo creo que ya perdió el miedo, de la misma manera que el gobierno perdió el pudor. Yo creo que el chico tiene que darle... Y perdió el favor popular. Claro. Ahora, fíjate lo difícil que es. La situación se ha complicado tanto que Margarita López Maya decía una cosa que es cierta de alguna forma. Dice, el problema tiene que haber un acuerdo, un nuevo acuerdo, un acuerdo para la transición democrática, en la que participan los chavistas, por supuesto. Es decir, un acuerdo aquí para la transición democrática no puede excluir a los chavistas. Los chavistas tienen que participar de manera importante en un nuevo acuerdo para la transición democrática. El problema es que como aquí ha habido un deslave institucional y como aquí las instituciones quedaron sin ningún tipo de fortaleza para nada, por ejemplo, ¿un acuerdo cuál sería? Un acuerdo sería con las organizaciones que monopolizan los intereses de los actores políticos y sociales. En el régimen anterior teníamos a Fede Cámara, que monopolizaba los intereses de los empresarios, teníamos a la CTV, que monopolizaba los intereses de los trabajadores, y teníamos al Estado. Pero hoy en día no hay organizaciones que monopolicen el interés de los empresarios, ni hay organizaciones que monopolicen los intereses de los trabajadores. Por lo tanto, un acuerdo en ese sentido se hace tan difícil porque hay una cantidad enorme de sindicatos que cada quien opera por sus intereses. Tenemos igualmente con los empresarios y tenemos un Estado y tenemos un gobierno que cree ser Estado y nada más expresa sus propios intereses. Entonces los acuerdos se hacen difíciles, pero hay que hacerlo. Yo creo que un acuerdo para la transición democrática es importante porque de lo contrario el país está en una situación sumamente peligrosa. Yo creo que nunca habíamos estado tan en peligro como hoy en día. Y con un gobierno además que no escucha a la gente. El 6 de diciembre es el gran momento constitutivo del Estado venezolano en los últimos 10 años. El 6 de diciembre. El 6 de diciembre es un parteaguas y el gobierno todavía no ha podido digerirlo. El 6 de diciembre es un golpe mortal en la cabeza de Maduro y de Diosdado y todos los demás. Y tienen que empezar a digerirlo para dar una salida pacífica al país, a menos que ellos quieran instalar definitivamente lo que todo el mundo se niega a decir por su nombre, es decir, instalar definitivamente una dictadura represiva, que es lo único que hoy les queda, porque el apoyo popular ya lo perdieron hace bastante tiempo. Entonces, mientras sigamos así, el país corre peligro, las Fuerzas Armadas. Algo también decía López Maya ayer, que me parece interesante. Ella decía que no es la institución armada, la institución como institución la que está apoyando el gobierno. Es una cúpula militar que está metida en los grandes negocios. Y está metida en los grandes negocios y tiene mucho que perder y están apoyando al gobierno. Ella habla de una cúpula militar que es la que está, pero no habla de toda la institución militar. Ella dice que hay militares que tienen familia, que están descontentos, que están preocupados por la situación del país. Sí, pero nadie quiere de verdad para Venezuela una salida militar, aunque es necesario que quede claro que en una salida de transición, que debe haberla, se están estrechando las posiciones y algunos candidatos prácticamente quedan fuera, porque ¿cómo es posible que Aristóbulo, por ejemplo, encabece una transición con esa manera que tiene de ver las cosas? Sí, prácticamente está descartado. Claro, ¿cómo es posible? En una transición no todos van para el juego. Y eso tiene que quedar claro,
Porque ¿quiénes obstaculizan la transición? Precisamente, ¿quiénes? Maduro, Cabello, Jorge Rodríguez, Aristóbulo. Y Tibisay. Y bueno, y ese, ellos, Tibisay es un personaje, un jugador de segunda línea. Sí, ¿De acuerdo? No, tiene un puesto importante, pero ella no decide nada. Es decir, Tibisay no es, y tú crees que los miembros de la sala constitucional, ellos son jugadores de segunda mano. Reciben órdenes. Eso reciben órdenes. Tibisay Lucena ni tal, e incluso el general Padrino es un jugador de segundo orden. El general Padrino no gobierna. Hay un grupo que gobierna un grupo de facto que está por encima de que está por encima de Padrino. Padrino no gobierna. Pero que él está... Bueno, él está allí, pero él no es una figura. Él no es, digamos, y lo pudiste ver, mira, la simpatía que Padrino levantó el 6 de diciembre, cuando decían que el tipo esto y aquello, era que la paliza era tan grande que era evidente que no la podían echar para atrás. Pero ¿qué hicieron? Con un documento apócrifo, le quitaron a los 4 diputados al Amazonas, que eran los 112 diputados que tenía el Parlamento. Pero se los quitó Tibisay. No. Se los quitaron por orden de... Claro, chicos, porque Tibisay Lucena, y la gente quiere, no, Tibisay Lucena ni las otras señoras del CNE son jugadores de primera línea, son jugadores de segunda línea, están ahí puestos para recibir órdenes. Lo que sí está claro es que Rodríguez, Aristóbulo, Diosdado y Maduro, que están atrincherados en el poder, hacen difícil la transición. Pero cuando ya tú ves que el general Acalacordones, que Rodríguez Torres, que otros más se desmarcan y se dan cuenta que lo que está en juego es la República, incluso siendo un poquito agresivo, te podría decir que pudiera estar en juego la unidad del país. Pero es que yo creo que sí, Francisco. Está en juego la unidad del país porque de repente sí. Costó mucho, por ejemplo, agrupar a toda Venezuela detrás de ese concepto que llaman venezolano. Pero con esto que estamos viendo... Mire, está en peligro el Estado-Nación. Claro. El Estado Nacional está en peligro. Y de hecho, fíjate, ¿qué es el arco minero en última instancia? El arco minero es la entrega del 12% del país a empresas transnacionales del oro y del diamante y del coltrán. Eso es. Al igual que se hizo en aquella oportunidad con el petróleo, que le entregaron una parte del territorio nacional a las petroleras, al punto que cuando los venezolanos querían un terreno para construir su casita, había que ir a la compañía. No era que ibas al gobierno, a la compañía, porque mi abuela, que llega de Margarita, quería un terrenito para hacer su casa en Ojeda y tenía que ir a las relaciones industriales de la Shell. Y esos terrenos eran de las compañías petroleras y esos eran los que mandaban, porque en ese momento también le entregaron a las petroleras todo el territorio que ellos consideraban que era objeto de ser explorado para la explotación petrolera. Eso pasa con el arco minero, 12% del país. Sí, una cosa impresionante de entrega de la soberanía nacional. Entonces, el gobierno que más habla de patria y que tenemos patria es el gobierno que más ha entregado el país. Es una cosa insólita, una cosa impresionante, ¿no? De entrega de soberanía, de ceder soberanía, ya no solamente a los cubanos, a los que se les entregó las notarías, los registros, se les entregó parte de están metidas en las Fuerzas Armadas. Es decir, una cosa es eso y otra cosa es la gran torta económica que se le ha dado a las transnacionales. Pero con un agravante, que las transnacionales llegan a Venezuela y tú le entregas el arco minero, pero a lo mejor la plata no la traen, Arena. ¿Sabes por qué? Porque si ellos se meten allí y ellos no cuentan con el aval de la Asamblea Nacional, ellos pueden perder la inversión. Porque al no estar cubiertos todos los extremos de ley, pueden perder la cuestión. Pasa como con lo que ocurrió con Schlumberger. Mucha gente, Schlumberger se va porque Venezuela le debe un dineral. Ella y Halliburton son las más grandes empresas de servicios petroleros en el mundo. Pero el hombre de Schlumberger, el jefe máximo de Schlumberger en el mundo, que vino para Venezuela para que le dieran algo más de yacimientos y algunos pozos para explotar. Y como no se los dieron, no me los van a dar, entonces me pagan. Es que no te vamos a pagar ni este año ni el año que viene. Entonces nos vamos. Y se fueron. Y ya el Schlumberger no le trabaja a PDVSA, le trabaja a las mixtas, porque las mixtas le pagan. ¿Y sabes por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron con el Schlumberger? Lo mismo que hicieron con la Rosneft rusa.
porque en el Parlamento, ese acuerdo tiene que pasar por el Parlamento. Y ahí no vale el Tribunal Supremo. Y Eulogio del Pino le dijo que no lo puedo hacer porque yo no me voy a meter en un problema de esa naturaleza, porque no tiene validez. Entonces, para poder poner la Asamblea Nacional en función de los intereses del país y ponerla al Ejecutivo en función de los intereses del país, es necesario un gran acuerdo, pero un gran acuerdo que obviamente lo integren aquellos que crean en el país y no los que se empecinan en seguir en el poder a costa de lo que sea. Vamos a una pausa. Mañana calurosa de Maracaibo, calurosa del mes de mayo, después de unas lluvias de las últimas semanas, que no fueron muchas tampoco, pasaron cosas como esta. Oye, se trató de una vaguada nada más, ¿no? Primero, dejaron de hablar del Guri. Dejaron de hablar del Guri y dejaron de hablar de los embalses en Maracaibo, en Zulia, digo. Ya no se sabe, pero el agua sigue sin llegar a los hogares. Y el Guri, de algo del Guri no sabemos nada. Lo último que supimos del Guri es que el ministro es buceador. Mota Domínguez. Mota Domínguez es buceador. ¿Ah, sí? Sí, él se tiró hoy y entonces, y que lo que consiguió fue el que le dijo, esto por aquí está bien, pero lo que veo es que los precios del petróleo siguen bajando. Sí. Oye, Arena, tú sabes que me contaron un chiste el fin de semana, pero que me gustó mucho. Me contaron dos, ¿no? Y el tipo y la mujer le dice, ¿y tú qué ganas bebiendo? Nada, porque yo bebo sin fines de lucro. Mira, chico. Arena, Mao, ¿tú te acuerdas de la Revolución Cultural? Sí, terrible para los chinos, ¿no? Terrible para los chinos. Yo me acuerdo que una escritora, economista inglesa, que nunca ganó el premio Nobel, pero que fue de verdad una maravilla, Joan Robinson, escribió un libro sobre la revolución cultural, que yo te confieso que, bueno, ante aquella cosa que estaba pasando en China, la voz sensata de la señora Robinson me abrió los ojos, ¿verdad?, en aquel momento, ¿no? Como a muchos que se obnubilaron con la revolución cultural, de verdad que, y era una cosa que era contra lo que antropológicamente es el ser humano, porque querían convertir los tipos en otra cosa, ¿no? Ya Mao había fracasado en otras propuestas, como aquella de poner hornos en todas las casas para hacer acero. Y después viene la revolución cultural, que uno fue sin una purga, ¿no? Una locura. Y entonces digo yo, leyendo ayer sobre los 50 años de la revolución cultural, y digo, ¿será que el poder seduce, pero el poder también enloquece, ¿no? Sí, las dos cosas. El poder seduce y los atrapa. La gente se enamora del poder. Yo siempre te digo que entre el poder y los que quieren tenerlo hay una especie de sex appeal, de relación más o menos erótica, y se enamoran del poder. Y cambian. Obviamente que cambian, es decir, un hombre enamorado del poder es un hombre sumamente peligroso, porque se apasiona tanto por el que no quiere dejarlo, aun cuando cometa muchos errores, aun cuando golpee al objeto de su amor, él quiere quedarse siempre, genera una relación patológica. Y termina enloquecido. Yo creo, por ejemplo, que en el caso de China, gobernó durante un tiempo, y probablemente todavía siguen signos de locura en algunos centros de poder chinos. Pero la locura del poder pica y se extiende. Mira, lo que pasó en Argentina con los Kirchner es de una u otra manera una expresión de locura. Es decir, eso ¿Y tú no crees que también lo que pasó en Brasil, cuando los tipos empezaron a robar abiertamente, encabezados por Lula? Claro, en Brasil, fíjate, Lula es diferente a Dilma Rousseff, incluso el propio Fernando Enrique Cardoso ha dicho que desde el punto de vista de su ética, Dilma Rousseff es una mujer honesta, pero cometió errores que tenían consecuencias políticas para terceros y tiene que pagarlo. Y eso es responsabilidad política. La responsabilidad política es cuando mis acciones producen efectos políticos sobre terceros. Por ejemplo, en el caso venezolano, el gobierno es responsable política de todo lo que nos ha ocurrido porque ha producido efectos que son demasiado perversos para los venezolanos. Y por supuesto, así como Diosdado tiene todo el derecho de preguntar quiénes son los firmantes,
los venezolanos tenemos el derecho de pasar la factura al gobierno. Porque no solamente factura, los venezolanos tenemos el derecho de que Diosdado Cabello muestre su declaración de impuestos sobre la renta. Claro, pero ¿por qué él sí tiene derechos y los demás venezolanos no tienen? Claro que sí, y además de eso, inclusive, chicos, yo nunca he puesto el acento en ese asunto de la doble nacionalidad del presidente. Pero así como exigen de que los venezolanos vayan y muestren su cédula y firmen, qué sé yo, los venezolanos tenemos derecho a pedirle al presidente que muestre su parte de nacimiento. Y ahora más que nunca. ¿Por qué no? Entonces, porque se trata de rendición de cuentas. Los gobernantes tienen que rendirle cuentas a los ciudadanos. El revocatorio es una rendición de cuentas. Se le está exigiendo rendición de cuentas, presidente. Si no rinde cuentas, se le pasa una factura. Claro. Y el referéndum revocatorio tiene esa característica. Lo que pasa es que también tenemos que... Yo a terminar. No, lo que te quiero decir es que el daño que se le ha producido al país es de tal magnitud, que tendrán que pasar 3 décadas para que el país se recupere de los estropicios que ha producido. Y eso no es justo. Venezuela no se merecía eso. Venezuela no se merece lo que le está ocurriendo. Venezuela es un país diferente, chico, y la gente es diferente, pero tenemos un gobierno, chico, que yo no sé qué es lo que le pasa, es decir, perdió las indéresis, perdió los parámetros. Pero lo que yo te digo es porque tú ves, Mao era un líder indiscutible en China. Por supuesto, chico. Era un líder indiscutible y Mao tenía, compartía el poder. La figura era Mao, pero debajo después de Mao había otra gente que también tenía mucho poder. Pero Mao indujo a la locura a ese país, lo llevó a la locura. Y los guardias rojos se convirtieron en los perseguidores más fuertes que tenía el pueblo chino. No importaba si se hubiesen cometido o no delitos, pero una cosa similar es no un guardia rojo, cuando tú dices, yo tengo el derecho de saber quién firmó, y en esa firma hay firmas fraudulentas, y firmaron, entonces, pero el CNE, que tiene la obligación de informar sobre la firma, no lo hace. Entonces, crea una matiz de opinión, no el CNE, sino los dirigentes del PSUV, que sustituyen en sus funciones al CNE, claro, a un CNE que deja que lo sustituyan, que ya lo han sustituido en muchas cosas, entonces lo permite. Por eso te estoy diciendo que si esta señora Lucena tuviera... tuviera un apresto moral. Aquí el presidente del CNE es Jorge Rodríguez. Si ella tuviera un apresto moral, por lo menos con respecto a ella, no se dejara humillar. La señora se deja humillar. Nariciar. Sí, yo no diría nada, no me gusta la palabra, pero se deja humillar. Y ella además frente al país, cuando tú la ves que ella sí, es la cara de alguien desconcertado. Igual que tú no le ves la cara a los magistrados del Tribunal Supremo, porque ellos saben que están allí para una tarea, pero no porque ellos decidan, porque si un tribunal, la sala constitucional del tribunal, en base a su conocimiento sobre el derecho y la Constitución venezolana, toma decisiones que favorezcan al gobierno, pero que tienen un fundamento político y moral, perfecto, pero como ellos saben que no las tienen, no dan la cara. Pero el asunto es que la cara tendrán que darle alguna vez en la vida. Y lo que subyace en todo esto es que los problemas internos no salen a la calle. Cuando tú dices no habrá revocatorio, es que no habrá revocatorio. Maduro dijo no habrá revocatorio ni este año ni el año que viene, ni nunca, hasta el 30. Pero Diosdado dice el año que viene habrá revocatorio y se incorporará el vicepresidente. Eso significa que ahora hay una pelea por la vicepresidencia, pero además ya está seguro que Maduro se va. Lo que pasa es que ellos quieren que Maduro el revocatorio sea el año que viene, quitan a Maduro, queda el vicepresidente, y así siguen controlando todo el poder que les va a durar un par de años más a lo sumo. Pero si eso se va a hacer en función de los intereses del país, bien bueno, así sería bueno. Pero ¿qué está ocurriendo? Que el país se va problematizando más, porque resulta que el presidente dio un aumento salarial en estos días a los trabajadores al salario mínimo, que quienes en Venezuela tienen salario mínimo muy poquito, pero una vez que te dan salario mínimo, permiten que los precios de los productos crezcan de manera desproporcionada. Entonces, ¿para qué sirve esto? ¿Qué hace la gente en la calle? Las madres, los padres que tienen que salir a trabajar todos los días, montaje de una chatarra de transporte, que lo que consiguen no les alcanza para vivir. Entonces, nadie se los ha dicho. La gente aceptó de 2 a 4 horas y de 4 a 6 horas y de 6 a 8 horas porque ya no hay reporte sobre el Guri. Entonces, mire, lo mejor es llegar a acuerdos
a tiempo. No por lo que me pueda pasar a mí o le pueda pasar a Arena, ni por lo que le pueda pasar a ustedes, lo que le puede pasar a los venezolanos inocentes que hoy son víctimas de la inseguridad más atroz. Vean, aquí tenemos el caso de la Rita, en Santa Rita, un montón de muertos toda la semana. Y el gobernador del estado tuvo el tupé de decir, ahora me coloco yo, porque el tipo cree, el gobernador cree que él, con su figura, que aquí en el Zulia, él es un tipo tan querido y con tanta fortaleza moral, que al ponerse al frente los ladrones iban a salir corriendo. General. No, general, no, comandante. Bueno, comandante. Y a mí me dio cosa, porque yo sé que usted lo hizo desesperado, angustiado por lo que está ocurriendo, pero usted no puede controlar eso, ni con los mejores policías, general. Comandante. Y eso sí quiero decir yo, mire, yo lo digo, Arena, en esto Arenas inmediatamente salta a decir que se está, pero yo voy a seguir diciendo que no está. Oye, la oposición tiene que salir a decirle a la gente cómo va a resolver el problema de la educación. Vamos a resolverlo de esta manera, de esta manera. Tiene que resolver tiene que decir cómo se va a resolver el problema de la justicia. ¿Cómo se va a resolver? ¿Cuál es la propuesta para la salud? Cosas puntuales. ¿Qué es lo que va a hacer con la inseguridad? Cosas muy puntuales. ¿Cómo va a ser el país para mejorar su volumen de reservas internacionales? ¿Cómo va a ser para devolver las fábricas que están en manos del gobierno que están improductivas? Esas cosas hay que decírselas a la gente, pero no con esa cosa que sacó Guerra ahí, que nadie entiende y que de paso eso es una cosa sin ninguna importancia. Tienen que decir cómo. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo? Yo creo, Francisco, que bueno, sí, obviamente que la oposición tiene que presentarle un plan viable al país, pero el poder, cómo se organiza la sociedad desde el poder, no hay otra instancia. Sí, pero yo no estoy planteando pero tú tienes que decirle, nosotros vamos a hacer, vamos a hacer esto lo vamos a hacer, y en la salud vamos a rescatar los hospitales, hay que presentarle un proyecto de país a la gente, claro. Y eso es verdad. Ahora, el poder, la sociedad, el país se organiza desde el poder, no hay otra instancia. Pues hay gente, no, que la asamblea no ha hecho, pero si la asamblea no es, desde la asamblea no se organiza el país. La asamblea es la representación de la voluntad popular, y esta es una voluntad popular que está siendo desdeñada y no está siendo tomada en cuenta por el poder de facto. Desde el poder es que se organiza la sociedad. Yo espero, y todo el mundo aspira, que es necesario, la gente le da a veces miedo decir de qué se trata. Mira, yo creo que el proyecto que Venezuela está a la vuelta para sacar el país es un proyecto liberal, donde se respete el mercado, donde el Estado intervenga lo que tiene que intervenir, pero donde haya libertad de expresión, libertad de organización. Eso es lo que el mundo hoy respira. El mundo va por allí. Lo que se ha cancelado, lo que se ha clausurado son los proyectos autoritarios, los proyectos autocráticos, los proyectos dictatoriales. Eso es lo que está cancelado. Esto que estamos viviendo en Venezuela es un anacronismo en el mundo. Fíjense, todas las dictaduras han caído. Hoy los cubanos están en una relación totalmente diferente con los Estados Unidos. Ojo, y la cantidad de inversiones que hay en Cuba hoy en día, hoteles, cruceros, pues, es increíble. Es increíble. Bueno, los cubanos lo han entendido. Por lo menos un sector de los cubanos lo han entendido. La otra cosa de que no necesitamos ayuda a los Estados Unidos son bravatas de Fidel, que ya está liquidado y que no tiene ningún peso determinante en la política cubana. Bueno, nosotros necesitamos volver al realismo. Nosotros necesitamos que el país se llene de Sancho Panza, que sean pragmáticos. Volver realmente a poder calcular con certeza lo que nos puede ocurrir mañana o pasado. Pero esto que tenemos aquí no tiene rumbo, no tiene norte. Una gente que no sabe realmente lo que está haciendo. El presidente Maduro lamentablemente no está en capacidad para dirigir el país y eso lo tiene que saber el chavismo. No tanto, la oposición lo sabe, uno lo sabe, es el chavismo. ¿Qué es esto de que...? Y yo te voy a decir, mira, yo te voy a decir, no es el chavismo, Arena, no es el chavismo. Son los 5, 6 o 8 o 10 tipos enquistados en el gobierno que no quieren entregarlo, porque es que, mira, si ellos quisieran el país, si quisieran al chavismo, a ese pueblo que estuvo con ellos por mucho tiempo, obviamente que buscaran una salida. Es que el asunto es que no te quieres ir, pero tú, aparte de no hacer nada para quedarte, y fíjate tú como cosa,
haces todo lo posible por no quedarte, ¿de acuerdo? Y entonces, en vez de buscar salida, lo que hace es que las obstaculiza. El revocatorio es una salida que la gente ya no se trata solamente de sectores de oposición, es el país el que quiere un revocatorio. Un revocatorio que colocaron ustedes mismos en la Constitución. Nadie se los estaba pidiendo, como tampoco les pedían que colocaran el 350. Pero como siempre ocurre, se cometen errores. Fíjense todo, si no hubiera modificado el sistema electoral para la escogencia de los candidatos, ustedes tuvieran más parlamentarios que los que tienen ahí y no hubiera sido tan abrumadora la derrota. Pero la hicieron porque eran mayoría y porque pensaron que siempre iban a ser mayoría. Resulta que les ganaron y les quitaron casi todo. Entonces, ¿qué hicieron? Rebanan esa mayoría de dos maneras, quitándole los diputados y utilizando al Tribunal Supremo de Justicia, que no lo va a poder hacer toda la vida. Y si es verdad que va a haber acuerdos, porque tiene que haber acuerdos políticos, algunos tendrán que responder por sus irresponsabilidades. Miren, lo mejor hubiera sido que saliéramos de esta cuestión con el mínimo de dificultades y de violencia. Pero se está incubando la violencia, no en los partidos políticos, en la gente, que se la pasa saqueando camiones. Mira lo que pasó en Timote. ¿eh? Sí, lo que pasó en Timote, claro. Mira, quemaron la alcaldía, saquearon totalmente el Pedeval o el Mercal, no sé. Un desastre, pero un verdadero aluvión de la población que se lleva por delante, pero además la sorpresa de la gente cuando encontró en la alcaldía bultos de comida, bultos de papel, es impresionante en los mercales y en la alcaldía. Y la gente desbarató tanto el mercado del Estado como el mercado del gobierno como la alcaldía. Bueno, imagínense eso ampliado a todo el país. Pero si no se toma una decisión de un gran acuerdo para que esto se resuelva políticamente, nosotros vamos a ir por ese camino y van a haber miles de saqueos en cada una de las ciudades. Claro, probablemente en los llanos, donde nada más llega BTV, no sepan lo que pasó en Timotes. Probablemente en el estado Guárico no sepan lo que pasó en Timotes, pero por las redes, que es una alternativa. Pero te voy a contar lo siguiente. Allá en los llanos solamente iba a BTV, pero todo el mundo conocía al Picure. Y todo el mundo supo que el Picure había sido subalterno de Rodríguez Chacín en el ejército. Y todo el mundo supo que un secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Guárico era el que le pasaba la información al Picure. Y eso que estaban lejos los llanos de Timote. Aquí, Arena, todo se sabe. Y aquí algunos en algún momento tendrán que obligatoriamente tener que dar la cara. Así es. Es decir, está bien. Nosotros queremos ver quién firmó porque los vamos a castigar. Sí, antes los podías castigar, pero es que ahora no los puedes castigar, Diosdado. Diosdado no lo puedes castigar, si ese es el problema. Si la gente al principio la castigaban entregándole la platica que le daban a los consejos comunales, y los consejos comunales llevaban a la gente a votar los puntos rojos, las motocicletas, los electrodomésticos, las gandolas, eso ya no está, Diosdado. Ya la gente no, ¿qué vas a hacer, Diosdado? ¿Cuántos kilos de carne tienen que darle si valen 4.000 bolívares, Diosdado? Y el salario mínimo, mire, con el salario mínimo, Diosdado, se compran cuando mucho 4 kilos de carne. 4 kilitos de carne, Diosdado. Bueno, pero fíjate que el rebaño para 1999, el rebaño nacional era de 11 millones de cabezas. Hoy no llegamos a 4. Y entonces la gente está pidiendo, pero es que también el venezolano, es que yo no entiendo el venezolano. ¿Sabes qué están pidiendo? Que vuelva Rodrigo Cabeza para que le quite 3 ceros al kilo de carne y entonces comprarlo en 4. Chicos, que me dicen que ayer, Francisco, ¿qué haces tú que lo conoces a él? ¿Dónde estará Cabeza? Y digo, no sé. Pero ¿para qué con tanta insistencia Cabeza? Para que venga Cabeza y le quite los 3 ceros a los 4.000 bolívares del kilo de carne y comprarlo en 4. Y así nos rinde la plata. Y le dije, bueno, yo voy a hablar con Rodrigo. Que no es mala idea. Yo voy a hablar con Rodrigo porque es fácil, Arena. Ve, por ejemplo, el paquete de harina pan, de harina de maíz precocida, aunque podemos decir harina pan porque es un producto de los venezolanos. Ya aquí, esta es harina de maíz precocida. Cuesta 1.000 bolívares. Viene Cabeza, le quita 3 ceros y ¿en cuánto queda?
un bolívar, un kilo de carne más un paquete de harina de maíz precocida, las caraotas. Le quitamos los 3 ceros y quedan 1000 bolívares. Queden 1000, no, le quitan. En dos. No, queden 2 bolívares. En 2 bolívares. Bueno, chicos, ayer vi lenteja. Oye, nos rinde, ¿eh? Claro. Oye, no es mala idea. No. Cabeza. Entonces, yo creo que de lo que se trata es de buscar a cabeza. Sí, que le quite los 3 ceros. Chicos, que le quite los 3 ceros Y que se los quite también al jabón. A todo. Muchachos, vamos a hacer una votación aquí en el canal. ¿Ustedes están de acuerdo que Cabeza regrese al ministerio Para que le quite los 3 ceros. para que le quite los 3 ceros al kilo de carne? Bueno, Rodrigo, Oye, Rodrigo, te han aclamado. Te han aclamado. Pero tú sabes lo sabroso que sería comprar en 4 bolívares el kilo de carne. Sabroso, la parrillita. Sabroso. Y yo le pongo shirashi. Tú le pones sriracha. Claro. Claro, porque tú sabes que hay que ponerle, porque se le pones pica sabroso. Ay, caramba. No, el pollo está en 2.900, quedaría en 2.90. ¿Está bien? Oye, se nos fue el país. Increíble cómo hemos perdido poco a poco el país que teníamos, chicos. Es una cosa impresionante. Nosotros teníamos un país. Y en ese país había, sí, sectores que tenían vicios, obviamente. Pero nunca como ahora. Nunca como ahora. Y los huevos que están a 3.000, 3 bolívares. 3 bolívares. Bien, con 10 bolívares puedes comprar harina, pollo, carne y caraota. Y chico. Y poner un pabelloncito con baranda, porque le puedes poner su par de huevitos. Pero la verdad es que, imagínate, yo a veces digo, bueno, esta gente. Por cierto, ahora que hablas de chistes, me enviaron también un chiste a mi correo. Dice, señora, ¿usted tiene enfermos mentales en su casa? Le preguntó un encuestador a una señora. Dice, bueno, yo tengo un tío que votó por Maduro y todavía lo apoya. Lo llaman. No, yo tengo un tipo que le dice, mi amor, ¿tú te casarías conmigo? Y el tipo le dice, no puedo responder esa pregunta porque estoy asando carne. ¿Y eso por qué? Porque yo no respondo nada al azar. Oye, no vamos a seguir con esto porque tus chistes son malos. Sí. Pero es que si no nos alegramos la vida, nos va a costar mucho regresar a los ambientes de antes. Porque es que cada vez que uno lee u oye a los funcionarios del gobierno, uno sabe que los tipos no tienen nada. Pues. Es decir, como cuando un hombre alardea de que es un guapo, pero claro, guapo porque tiene atrás unas bayonetas, una cosita. Pero solo, chicos, son cobardones, ¿sabes? Sí. Son cobardones solos, sí. Mira, bueno, ayer, por cierto, déjame contarte, Lorenzo Mendoza, en una entrevista que le dio a Versión Final, dice que no tiene ningún interés en ser candidato presidencial, que se va a dejar en sus negocios, ¿no? Que tenía preocupado a muchos. No, yo te lo había dicho hace rato. Mendoza sabe dónde está parado, es lo suficientemente inteligente como para entender que no tiene nada que hacer en la política. Pero Lorenzo dijo cosas como esta, hay que decir demasiadas mentiras y ser demasiado hipócrita para ser político y yo no sirvo para esa vaina. Sí, pero fíjate que en Venezuela eso se entendió rápidamente y lo entendió probablemente el político más brillante que hayamos tenido en la historia venezolana, que es Betancur. La separación pero tajante entre la política y la empresa. Y lo primero que le dijo Betancur a los empresarios cuando llegó al poder es, los empresarios que se vayan a sus empresas, pero aquí no, en el poder directamente no. Y obvio, hay una razón fundamental, ¿cuándo es más dominante y cuándo es más hegemónico el capitalismo? Cuando sus empresarios no tienen que participar en la política. De eso se trata. Entonces, pero aquí, fíjate, tenemos una nueva casta, entre comillas, de empresarios, que se han hecho empresarios por la vía más irregular y la vía más bastarda, por la conexión con el aparato del Estado y la corrupción. Grandes sumas de dinero se han hecho y gente entonces que ha invertido lavando ese dinero mal habido, te lo he dicho, por la vía de la corrupción y la ha metido en empresas y bueno, y están así. Pues. Se habla de empresarios en Miami, vinculados al chavismo, se habla del teniente Andrade, del señor Rincón, ¿qué más? Hay muchos, ¿no? Sí, claro. Que han depositado sus dinero en la banca privada de Andorra, en el Banco Espíritu Santo, en el HSBC, es decir, gente que se ha hecho rica por su paso por el Estado y lamentablemente no hay manera de volver a traer ese dinero al país.
Vamos a la pausa. Baja, la de esta gente que... Hay una nota en inversión final que llama la atención. El AMPA mata con armas de la FAM. Municiones y armamento exclusivo de las Fuerzas Armadas siguen llegando a manos de las organizaciones amponiles en toda Venezuela. Hay un tubo directo que facilita el tráfico. Anunciaron el remarcaje de balas, pero nada les funcionó. Expertos aseguran que el acceso a Granada es escalofriante. Una granada cuesta $40. ¿Ah? Es decir, una bomba lacrimógena cuesta $40. Una bomba lacrimógena cuesta $40. Lo mismo que cuesta una radioterapia. Pero es que pasa lo que, mira, pasa lo que nosotros habíamos visto con respecto al caso que te relataba de la fábrica que tenía que colocar papel higiénico. Primero, hay un resquebrajamiento de la moral en la Fuerza Armada. La hay. Y ese resquebrajamiento de la moral ha llevado a que en algunos casos haya capitanes y coroneles que son gobernados por tenientes. El que tenga amistad con los militares, pregunte. Después la injerencia de los cubanos. Por eso a mí me dan ganas de reír cuando habla Padrino López del injerencismo. Si él sabe que en las Fuerzas Armadas venezolanas hay presencia activa de los cubanos. Y lo más que puede hacer Padrino López con la gente que dice eso, que yo estoy diciendo ahora, es mandarlo a callar por las vías que él conoce. Pero todo el mundo sabe que la Fuerza Armada, la moral se perdió y que los salarios que cobran los militares, no los de arriba, que tienen fronteras cerradas y cosas de esas, los otros. Y entonces, al recabarse la moral, los militares son los que venden las armas. Porque ¿cómo se explica eso? No tiene esta explicación. Pero Padrino López nunca nos habla de cómo llegan esas armas a los civiles. El ministro tiene la responsabilidad de que las armas permanezcan en los cuarteles y permanezcan en manos de quien tiene que estar. Pero cuando se pierden los fusiles y las granadas y las bombas lacrimógenas, entonces hay que empezar a dudar. Pero hay que preguntarle al hombre aquel del audio que dijo que un ministro de la defensa le entregó a él 5 fusiles y eso nunca se investigó. No sé. Él, en ese audio que todo el mundo le atribuyó a alguien, muy importante por cierto, comunicacionalmente hablando para el chavismo, dijo que a él, el ministro de la época, le había entregado 5 fusiles y nadie, ni el ministro Padrino López, ni a la Contraloría, ni nadie fueron capaces de decir algo y no le dieron veracidad al audio porque el audio no había sido autorizado por un juez. Pero el de los diputados de Guayana sí, ¿verdad? De Amazonas sí, ese sí. Entonces, miren, nosotros los venezolanos probablemente, mi general Padrino, seamos un tanto imbéciles, yo creo que sí. Yo no voy a negar que usted piensa que los venezolanos somos imbéciles y yo no le voy a quitar la razón, pero no todos, uno que otro, general, uno que otro, son capaces de ver lo que usted dice que nosotros no podemos ver. No, general, eso que están diciendo acá, que el periódico dice porque tiene suficientes elementos de juicio. El periódico dice, y tiene un trabajo hecho por Oscar Andrade Espinosa, periodista, firma la nota, 10 millones de armas ilegales circulan en el país. 10 millones, es decir, un tercio de los habitantes del país. Si nosotros colocamos un arma por cabeza, un tercio del país está armado. Cosa que no es así, sino hay gente que tiene un arsenal en su casa. Pero 10 millones, una bala de una pistola calibre 9 milímetros cuesta 3.000 bolívares. Una bala. Es el costo en la cárcel, ¿no? Es decir, una bala en la cárcel. En la cárcel cuesta más, tiene un precio muy alto. Sí. El precio en la fábrica, el costo de fábrica es 300 bolívares. Pero en la cárcel cuesta 3.000 bolívares. Es una cosa insólita. Es decir, por eso la violencia que se instaló en el corazón del país. Por eso que tenemos más de 100.000 asesinatos en lo que van estos 17 años, pero mucho más. Pasó volando los 100.000 asesinados en el país. Un país con una inseguridad personal, bueno,
rampante y el gobierno sigue comprando, le sigue comprando armas a los rusos y a los chinos como si estuviéramos en medio de una guerra. Pero si acaba el presidente Maduro de declarar en alerta militar, y para la alerta militar hay que comprar armas. Y además ejercicios militares, miren, eso no está previsto. O sea, unos ejercicios militares, porque vino Uribe, y Uribe con esa incontinencia verbal que a veces lo acompaña, digo unas cosas indebidas que no tiene por qué decir. Uribe no tiene por qué meterse en los asuntos venezolanos. Claro, y además de eso, más allá de una opinión. Todo el mundo le ha respondido a Uribe que se deje de esa tontería. Claro. El país no está llamando a ningún invasor. No, y mucho menos a Uribe, mucho menos a Uribe. Uribe que se dedique a tener sus peleas con Santos. Con Santos, el país claro. Lo que necesita es que internamente resolvamos estos problemas. A Venezuela nadie le ha ayudado en este asunto. Nadie. Absolutamente Mira, nadie. y incluso hasta sospechoso de todo. Y yo se lo había dicho, mira, el problema de los argentinos, de Macri, eso le sirvió a Macri para ganar la elección en Argentina, porque los argentinos tenían miedo que le pasara como los venezolanos. ¿Y qué pasa? Que hay empresarios argentinos que votaron por Macri, a quienes en Venezuela le deben un dineral. Y si Macri rompe relaciones con Venezuela o sigue atacando a Maduro, duro como lo venía haciendo, entonces no les pagan, que por lo demás no están pagando porque reales no tienen. Sí. El problema es que Maduro mandó comisiones a buscar dinero fresco a muchos sitios y le dijeron no. El único que está dispuesto, bajo ciertas condiciones, a entregar a un dinerito a Maduro es el Fondo Monetario Internacional. ¿Pero ¿sabes cuánto necesitamos? 30 millardos de dólares. Yo diría que un poco más. Y además de eso, ¿cómo es posible que tú le digas a un inversionista que venga a Venezuela, si el gobierno tiene un decreto por 2 meses, lo prorroga, habla de un decreto de excepción y dice que lo puede llevar hasta el 17? Entonces, si el decreto lo primero que dice es que el presidente puede intervenir todas las empresas privadas, sí, puede intervenir en todo, entonces ¿cómo es posible que tú vayas a invertir en el país con el espada de Damocles de que el presidente te lo pueda quitar? Es que no tiene lógica. En Venezuela se quedan los empresarios que tienen un costo de salida muy elevado del sector donde están operando. Pero nadie va a invertir dinero en Venezuela, porque con ese decreto de emergencia lo pierde todo, porque al presidente le dieron poderes extraordinarios para que él decida sobre la cuestión monetaria, sobre la cuestión del abastecimiento, sobre el asunto de la producción en las empresas, es decir, todo. Entonces resulta que nadie en su sano juicio puede traer dinero a Venezuela por 2 años, lo que quiere decir que si no viene dinero a Venezuela de ningún lado, entonces nosotros seguiremos en las penurias esperando a ver si el precio del petróleo se recupera. Que el presidente estaba contento porque pasó de 32 a 35. Sí. Por cierto, que tanto el decreto de estado de excepción como el de la guerra económica son inconstitucionales, porque eso tiene que ser discutido por la Asamblea Nacional. El presidente va a pasar directamente el decreto del estado de excepción a la Gaceta Oficial, y eso no lo puede hacer. Es decir, aquí se ha pasado el librito azul por el bolsillo trasero del pantalón del oficialismo. Obviamente que sí, porque tiene que pasar obligatoriamente por la Constitución a discutirse en la Asamblea Nacional. Pero aquí lo único que nada se respeta, pero la Constitución, que de vez en cuando la sacan del bolsillo, para decir que dentro de la Constitución todo y fuera de ella nada, resulta que todo lo que se ha hecho en estos últimos 3 años es fuera de la Constitución. Verbigracia, lo que ha hecho la Sala Constitucional, que si alguien necesita ser constitucional es la Sala Constitucional, pero es la más inconstitucional de todas las instancias públicas del Estado. Imagínense, razón tiene Francisco, no dan la cara. Lo que conocemos de la Sala Constitucional son las consecuencias que producen sus decisiones, inconstitucionales. Que ahora las decisiones son colectivas y no individuales por temores a que se sepa quién fue que hizo la cuestión. Ahora, nadie en este país, en su sano juicio, puede estar esperando revanchismo. Mire, este país era un bonito país, con sus dificultades. Y los venezolanos nos creíamos que teníamos derecho a seguir viviendo mucho mejor. Y entonces pedían más libertades, más cosas. Y vino Chávez y se las quitó todas. Todas. Ante la mirada impasible de los venezolanos, Chávez se lo quitó todo. Les confiscó hasta el derecho de oír lo que quieren oír. Y Maduro no es Chávez. Maduro agravó lo que Chávez ya había dejado en mal estado.
Pero ¿cómo? ¿Por qué se pone de manifiesto? Porque los precios del petróleo no acompañaron a Maduro, como si acompañaron a Chávez. Lo lamentable de todo esto es que haya venezolanos que quieren dar cuenta de la situación, o que dándose cuenta siguen colaborando para que las cosas sigan empeorando. Y ya el pudor desapareció. Cuando Diosdado Cabello dice que él tiene el derecho, yo tengo el derecho de saber quién firmó contra Maduro. Pues sí, la gente, el SEBIN tenía su cuadro desplegado en todos los sitios donde estaban firmando. Donde la gente estaba firmando en Maracaibo, en la 72 y en la avenida Circunvalación con Delicia, ahí estaba la gente del SEBIN, chequeando. Si no, si están los informes ahí. Por ahí pasó fulano. Hubo dos, en el informe dice, hubo dos conductores de programas de radio y televisión que atravesaron a la 1:10 por la avenida Bellavista rumbo por la 72. Saben todo. Y saben que la gente salió a firmar ahora. No hay revocatorio. ¿Por qué no hay revocatorio? Porque no queremos. Bueno, ¿y por qué no quieren? Porque pierden la elección. ¿Y por qué pierden la elección? Porque la han hecho muy mal. La han hecho mal, de verdad. Los únicos que ganaron con la revolución fueron los que se llevaron casi los 100 mil millones de dólares para cuestión eléctrica. Otros que ganaron, los que se llevaron 35 mil millones de dólares en empresas de maletín. Y otros tantos como el robusto, que también dice que se llevó un poquitín. El robusto, el voluminoso. El voluminoso. Y hay gente que se llevó en los contratos militares, hay una cantidad de dinero en comisiones. Muchas comisiones. En comisiones por la compra de millones de dólares a los rusos y a los chinos en armas. Aquí todo el mundo se enriqueció, bueno, todo el mundo no. Aquí los que se llaman enchufados, que a mí me gusta llamarlos así. No, yo creo que aquí el propio Marx, el querido Marx para alguna gente del oficialismo, tenía una expresión que es buenísima. Y Gramsci, que es otro querido, el presidente Chávez había leído algunas notas y lo mencionaba de vez en cuando, tenía una expresión también fabulosa para esa gente que se había enriquecido a través de estos tipos de mecanismos. Era hecho llamaba mecanismos bastardos. Y de verdad que sí, es a través de mecanismos bastardos que esa gente se enriqueció y se ha llevado el dinero. Los que están afuera ya y algunos que están adentro que tienen el dinero afuera. Ese dinero le hace falta a la República. Sí, señor. Hace poquito firmaron un contrato con los cubanos por $1,5 millones de dólares, ¿no? $1,5 millones. Sí. Para traer medicina. Y resulta que no hay medicina. Aquí hay gente pidiendo hoy los sartán potásicos, una cantidad de medicamentos, inclusive de medicamentos de carácter oncológico y de quimioterapia para sus enfermos. Gente que se está muriendo y no las hay. Entonces tenemos una crisis que ya es humanitaria. ¿Y cuándo vamos a resolver esto? ¿Cuándo vamos a resolver esto? Isturiz, mira, tiene una declaración lamentable hoy en la prensa. En Isturiz, que mucha gente ha pensado en Isturiz porque es un tipo y que hace política. No. Isturiz no hace política de nada. Isturiz está atrapado pero pon cuidado, pero también pon cuidado. También tú tienes que meterte en el alma de la gente, de esa gente. Han pasado 17 años disfrutando del poder. Eso es verdad. Disfrutando las mieles del poder. En estos días, Aristóbulo estaba en Caracas y se fue para Sudáfrica. Tú sabes que como esos vuelos no son directos, tú te puedes quedar en alguna capital importante de Europa y por lo menos saborear una buena salchicha. En Alemania. Digo yo. Entonces, Arena, que tú llegues a los sitios y las fiestas haya todavía vestigios del viejo escocés. Buenísimo. Pero tú no te has dado cuenta, Arena, que ya no usan mucha camisa roja. Esto es verdad. Ha quedado para el régimen. Las camisas rojas han quedado para algunas cositas. Ya no se usan las camisas rojas. El primero que se quitó la camisa roja fue Arias. Sí, y porque sí, se han ido quitando la camisa roja, porque así, como van desapareciendo las camisas rojas, van desapareciendo las opciones de seguir en el poder. Lo que pasa es que primero no ha habido todavía un deslave suficiente
como para que las instituciones comiencen a cambiar. El Tribunal Supremo iba a cambiar, pero la elección de la noche del 23 de diciembre fue cuando nombraron a los diputados, a los magistrados. Eso paró el deslave del Tribunal Supremo. Y ha parado el deslave en algunas otras instituciones importantes. Pero ya tú ves, con el sufrimiento de los venezolanos, con mucho sufrimiento, pero ya tú ves como, por ejemplo, algunos no pueden seguir ocultando lo que piensan. Alcalá Cordones, guerra económica la genera el gobierno, pero no lo está diciendo Henry Ramos, lo está diciendo él. Entonces ya tú sabes que era una de las manos derechas del presidente ya tú sabes Chávez, que ¿no? Alcalá Cordones es un tipo, Arena, Alcalá Cordones es un tipo que lo dice porque hay muchos que piensan igual que él. ¿Entiendes? Y ayer hubo una información en el periódico, Arena, tan grave como que los muchachitos en el Guárico quieren ser como los malandros guariqueños, como el Picure, los niños, sus héroes son, dice uno, yo quiero ser como el Picure. ¿Entiendes? Entonces, los valores de la sociedad venezolana se están trastocando, mientras Aristóbulo está preocupado por el revocatorio, porque sabe que si hay revocatorio, entonces él sale de todo. Sí, y lo pierde todo. Lo dice Alcalá Cordones, mira. Guerra económica se genera desde el seno del gobierno. Exhortó a realizar una buena investigación sobre el verdadero origen de la crisis económica. Y aquí está José Vicente Rangel, que tenía tiempo que no lo sabía de José Vicente. Dice, pueden acelerar planes golpistas. Analistas estiman que si la oposición no logra realizar el referendo revocatorio como lo tiene previsto, esto podría ser un detonante que aprovecharán grupos radicales de la MUD para acelerar los planes golpistas. Señaló que estos planes ponen más el acento en una insurrección popular motivada por el alto costo de la vida y el desabastecimiento que pudiera contar con apoyo de algún sector militar. Aclaró que existe frustración en cuanto a la participación de unidades militares en un complot con tales características contra el orden constitucional. Se estima que en la oficialidad existe por un lado una definida vocación democrática de respeto a la Constitución y por otro la poca confianza que les merece tanto el discurso como el comportamiento de los líderes de la oposición. Además, en la conciencia de la oficialidad está presente la forma como perdieron sus carreras profesionales aquellos oficiales que participaron en la aventura del 11 de abril de 2002. Hay varios mensajes, ¿eh? Claro, muchos mensajes en esta cuestión de José Vicente, que lo vamos a analizar mañana con más detalle. Pero José Vicente le está diciendo, mire, muchachones, tengan cuidado. Porque van a perder su carrera. Porque pueden perder su carrera y ustedes son muy importantes. Pero los militares a lo mejor le dicen, ¿y qué hacemos nosotros con una carrera que no nos permite vivir, educar a nuestros hijos y mantener a nuestra familia? Porque la gente cree que los militares ganan mucho dinero. Los militares ganan tan poquito dinero como cualquier otro venezolano. Y con eso no les alcanza. Yo me pregunto, ¿cuánto gana un capitán? ¿40.000 bolívares? Sí, más o menos. Bueno, Arena, 10 kilos de carne. Nosotros, por ejemplo, los profesores universitarios y ese tipo de militares, estamos por debajo ya de la línea de pobreza. Claro. Estamos por debajo de la línea de pobreza. Entonces, ¿de qué carrera estamos hablando? Los trabajadores ganan, les llegó el sueldo 35.000. Bueno, nosotros ganamos 31.000 bolívares en la universidad. Estamos por debajo de la línea de pobreza ya. Una cosa increíble e insólita. Este era un país de clase media. Un país lo que llaman sociológicamente mesocrático. Hoy en día la clase media no existe casi. Y entonces el siguiente paso, según dicen los dirigentes de la oposición, es que el TSJ tiene un decreto para acabar con la Asamblea Nacional. Y la acaban, pero con eso sí está bien, la acaban, pero llenan los anaqueles, acaban con la inseguridad, mejoran la salud, aparecen las medicinas, bajan los precios de los productos. Esa es la pregunta. Acaban con la Asamblea Nacional, ok, perfecto. Pero vuelven los anaqueles a estar llenos, reaparecerán las medicinas, habrá más seguridad, mejorará la salud, mejorará la educación. Esas son las cosas que uno se pregunta, porque algún propósito tiene que ver con esto. Claro. De verdad, que uno no sabe por qué motivo. Isturiz dice, oposición sabe que aquí no va a haber referendo. ¿Por qué no va a haber referendo? ¿Por qué no va a haber referendo? Porque el CNE lo controla Aristóbulo.
Y Aristóbulo decide ¿Cuándo? cuándo o si se hace o no se hace referéndum, pero no es porque no esté en la Constitución, porque lo que hay es que pidieron las parrillas y las llevaron, lo que tenían era que revisarlas, ok, si la hicieron, vamos para lo otro, pero ¿por qué el empeño en hacer el revocatorio? ¿Por qué el empeño en decir que hubo planillas fraudulentas? Muestren las planillas fraudulentas, muéstrenlas. Pero la gente ya no les cree. A Aristóbulo la gente no le cree. No le creen a Maduro, no le creen a Diosdado, no le creen a Rodríguez. Y los otros, y los de la comparsa, los otros de la comparsa tampoco les creen. Ustedes no han visto, miren, yo que lo que hago es que ver a Tibisay. Yo veo la cara de Tibisay y veo una mujer asustada. No, claro, pero asustada. Con unos ojos, en los ojos de Tibisay lo que se ve es miedo, porque el asunto está en que algunos se van a ocultar. Algunos se pueden ocultar por un tiempo, pero hay unos que no. Mire, la juez que estudió el caso Anderson y que metió preso a un poco de venezolanos injustamente y que inició una persecución contra otros a quienes todavía no se les ha levantado la persecución, vive en Weston, vive en Doral. La jueza. La jueza. Es jueza, Belkis Cedeño. Belkis Cedeño, sí. Y me cuentan que un abogado constitucionalista a quien llaman el gordo más gordo. El voluminoso. El gordo, el gordo más gordo. Sé quién es porque el otro gordo más gordo no es abogado. No, es chofer. No, el gordo más gordo no es chofer. El gordo más gordo de los gordos me dice que compró una casita en Miami. Sí, yo no sé por qué la compras en Miami y te van a descubrir porque tú eres comprando ahí en 625 millones, ¿verdad? 625 mil dólares, una casita. Compró. 625 mil dólares. Sí. O sea, 625 millones de bolívares. Bueno, sí, millones de bolívares. Compró en dólares. Porque ese voluminoso se le paga aquí en bolívares, ¿no? Sí, le pagan en bolívares. Y él los convierte en dólares del ticón. Yo no sé, pero él los tendría. Bueno, el caso es que de verdad no hay, Entonces, hay otra manera de decirlo, Francisco. Hay algunos que dicen que el revocatorio no va porque no hay tiempo. Otros dicen porque las firmas son chimbas. Otros dicen, no, es que esta vez no le va a funcionar lo de las planillas planas ni nada de esas cosas, pues la gente va a ir a... Mire, yo tenía dudas con el revocatorio porque pensé que la gente no iba a alcanzar a votar la misma cantidad o más que la que votó por Maduro. Pero ahora creo que sí, porque ¿cómo hace usted, mi estimado amigo, para no salir a votar por alguien que le ha alejado la posibilidad de que usted pueda seguir existiendo? El muchacho del análisis que hace del trabajo de Naín, el muchacho que era epiléptico. Oye, sí, que murió, ¿no? Que murió porque no consiguieron las medicinas, Arena. Sí, ¿Y cuántas creo personas? Que mira, Mancilla. Yo te conté lo de la señora que en estos días me la consigo y la señora me dijo, vengo de visitar 10 farmacias y el doctor me puso a proveer y yo no lo consigo. Y entonces le dijeron, usted puede usar Ibersatán, creo que se llama la otra. Y entonces... ¿Tampoco lo conseguí? No lo conseguí. Entonces a mí me habían conseguido 2 cajas. Y de Aprovel. De Aprovel, sí, de 30 cada una. Entonces, bueno, chicos, mi mujer toma la misma cantidad de Aprovel que tomo yo. Nosotros nos tomamos, ella de 150 y yo 150. Yo tenía una caja. La señora toma de 300. Oye, y yo dije, bueno, nosotros tenemos para 15 días. Tome, señora. Coge y ve a ver qué puede hacer. Aguante. Y me dijo, ¿cómo la consigue usted? Yo la conseguí porque un amigo mío que tiene una farmacia me llamó y me dijo que me las podía conseguir y me las consiguió. Y no, pero usted no me, no, es que yo no, él no me garantizó. Me trajo y me dijo que no sabía más. A la familia le están trayendo las medicinas de Estados Unidos o de cualquier otra parte del mundo. Hay una familia italiana que no consigue las medicinas de la señora y se las están trayendo de Italia. Y en un momento en que venía con las pastillas de Italia para acá, en un aeropuerto venezolano, se las querían quitar, chicos. No valía. Y la señora que la traía se puso a llorar, porque era para su tía que necesitaba ese medicamento. Y el Guardia Nacional se las quería quitar, chico. Y alguien le dijo, deja de llorar,
deja de llorar y ve a hablar con aquel que está allá. Y fue a hablar. Y se las dejaron. Y al rato se las entregaron. Eso sí, hubo que pagar. Te lo he dicho una y otra vez, la corrupción se hizo régimen y gobierno. Así que no hay otra. Amigo, nosotros nos vamos a ir hoy antes de lo acostumbrado. Antes que se vaya la luz. Porque la luz puede irse. Ya, hoy no tuvimos la internet. Por lo tanto no hay nada en YouTube, ¿verdad? ¿O sí? En la tarde tendremos YouTube porque lo vamos a reponer, ¿verdad? Pero no tenemos la internet y no tenemos nada. Poco a poco lo vamos perdiendo todo. Pero nosotros seguimos viniendo. Gracias a los amigos de Periscope que han estado con nosotros todo el tiempo. Pero era quedarnos acá o aceptar que la presión sea tan grande como para que nos quiten la internet y en 1 hora y media regresa la internet al canal. Entonces, pero nosotros no nos vamos a ir. No. Mientras Mario, Edixon, Diego, Emmanuel, Cepillín y Andy estén con nosotros seguimos. ¿No era? Y eso sí, aplaudiendo a Rodrigo Cabezas que venga a quitarle 3 ceros al kilo de carne. Mañana te vamos a traer una pancarta que diga: Rodrigo, presidente, quítale 3 ceros al kilo de carne. Rodrigo, al kilo de carne, dale duro. No, que le debe. Rodrigo, seguro, al kilo de carne, dale duro. Y ponlo blandito. Ponlo. Mira, Francisco, te voy a enseñar este video que me llegó. Mira, bueno, amigos, nos despedimos hasta mañana.